Por la familia nos hemos preocupado, como es nuestro lema, defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y hoy queremos platicar un poco y sobre todo extender nuestra inconformidad en el sentido a dos puntos importantes. El primero de ellos es un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en despenalización del aborto aquí en Aguascalientes. Y el segundo momento que queremos también hablar de ello es el antecedente del proyecto que busca prohibir la colocación de nacimientos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Les doy la palabra al licenciado Edmundo Becerril. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Sí, el objeto de esta conferencia es para hacer un reclamo, un exhorto a los señores ministros para que procedan conforme a derecho y que desestimen los proyectos de sentencia. El primero de ellos es el que pretende derogar el delito de aborto prácticamente en el estado de Aguascalientes, y les voy a comentar los antecedentes. Número 1. La Asociación Civil GIRE, conocida como GIRE, que es Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil, y otras 3 asociaciones civiles, interpusieron demanda de amparo contra los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, mismos que regulan y castigan el tipo penal y el delito de aborto. El juzgado de origen que conoció en primera instancia fue el juzgado sexto de distrito en el expediente 50/22, el cual dictó sentencia el 29 de abril del 2022 sobreseyendo el juicio de amparo. Las asociaciones civiles inconformes interpusieron recurso de revisión y la parte recurrente solicitó a la Suprema Corte de Justicia que conociera de su recurso, la cual concedió favorable su solicitud, siendo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de reasunción de competencia para conocer el amparo en revisión. El ministro González Alcántara Carrancá ha elaborado un proyecto de resolución que se verá en la sesión del próximo 28 de junio del 2023, que atenta contra la juridicidad y contra los valores que como nación y como aguascalentenses tenemos. Primero, se considera negativa e ilegal el proyecto de resolución del señor ministro González Alcántara Carrancá, ya que avala injustamente que deliberadamente se pueda privar de la vida a un hijo por parte de su madre en la primera etapa de desarrollo de su vida, hecho que viola el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 1 constitucional, ya que en ello se prohíbe la discriminación por sexo, y en la Constitución se agrega la prohibición de discriminación por edad. En este sentido tenemos que el sexo y el cómputo de la edad surge precisamente en el instante de la fecundación, cuando hay un código genético completo y sexuado que debe ser respetado y protegido tanto por los padres como por el Estado. Segundo, el proyecto de sentencia viola el artículo 103 bis 1, bis 2 y bis 3 de la Ley General de Salud, ya que estos artículos reconocen que el genoma humano contiene la información genética del individuo y es la base de la unidad biológica fundamental del ser humano, y menciona que el genoma individual pertenece a cada individuo. ¿Y cuándo surge el genoma? Cuando hay secuencia cromosómica independiente y completa del padre y de la madre, es decir, en el momento instante de la fundación. El artículo 103 bis dice: el genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y contiene toda la información genética del individuo, considerándose como la base de la unidad biológica y fundamental del ser humano y su diversidad, de la Ley General de Salud. El artículo 103 bis 1 dice: el genoma humano y el conocimiento de este son patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. Y el 103 bis 2 de la Ley General de Salud
mismo que también resulta violado, dice: nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos o dignidad con motivo de sus caracteres genéticos. En este sentido, es claro que se reconoce dignidad al genoma humano y la dignidad pertenece a una persona. Y este surge cuando hay una secuencia cromosómica completa y un código genético completo, es decir, en el instante mismo de la fecundación. Por lo tanto, se reitera que el Estado debe proteger la vida humana desde ese instante, de manera progresiva, y sancionar a quienes deliberadamente procuren su destrucción u homicidio. Por lo tanto, es injusta la resolución que propone el ministro González Alcántara Carrancá, ya que favorece la eliminación de seres humanos, de esos pequeños mexicanos que conforman nuestra nación, al pretender abolir o desestimar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal del Estado de Aguascalientes. Segundo, que quede claro, eliminar una vida deliberadamente no es derecho a la salud, sino que es un homicidio que debe ser sancionado. Tercero, se estima ilegal el proyecto de sentencia, ya que rompe con todo el orden jurídico y el principio de relatividad que deben de tener las sentencias de amparo. Al pretender dar este proyecto de resolución efectos generales a su sentencia, como si fuera una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, y al pretender amparar y proteger a personas no quejosas, ya que es sabido que el juicio de amparo solo debe limitarse a la protección del quejoso, violando con ello los artículos 73 y 78 de la Ley de Amparo, mismos que me permito reproducir. Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de individuos particulares o de las personas morales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere. Y el artículo 78 mismo, que también resulta violado, dice: cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional. Dichos efectos se traducirán en la aplicación únicamente respecto del quejoso, de la parte quejosa. Por ello, se estima ilegal por violatorio de la Ley de Amparo los párrafos 285 y 286 del referido proyecto, porque arbitrariamente da efectos generales a su sentencia, constituyéndose de facto e ilegalmente en el supremo poder legislativo de la nación y amparando a personas que no son las quejosas, ya que tenemos que en el párrafo 285 del proyecto dice lo siguiente: dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que al resultar fundados los agravios propuestos por las sociedades recurrentes, procede a conceder el amparo para el efecto de que en el estado de Aguascalientes se dejen de aplicar en lo presente y en lo futuro las mujeres y personas gestantes que habiten en la mencionada entidad federativa los siguientes preceptos y porciones normativas. Inciso A, los párrafos primero y segundo y cuarto del artículo 101 del Código Penal del Estado. Inciso B, el artículo 102 en su totalidad. E inciso C, las porciones normativas siguientes del artículo 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Y el artículo 286, que también resulta ilegal por violar la Ley de Amparo, que se estima, dice: las recurrentes son asociaciones civiles que buscan en su objeto social la protección de los derechos de las mujeres. Y en el entendido que al tratarse de normas penales, esta declaratoria de inconstitucionalidad aplicará de forma retroactiva en beneficio de las mujeres y personas gestantes al momento de la publicación de la presente ejecutoria se encuentren procesadas o condenadas. Es decir, se extralimita a otras personas que no son las quejosas. Cuarto, se estima correcto el sobreseimiento que decretó el juez de distrito, el sexto,
ya que las personas quejosas fueron asociaciones civiles, no fueron mujeres, fueron asociaciones civiles que no tienen interés jurídico ni legítimo, ya que una persona moral no puede ni debe pretender invadir o coaccionar la esfera privada de inteligencia y de decisión de una mujer, porque la norma, ya que la norma en los artículos en estudio está hecha para personas físicas, no está hecha para personas morales o asociaciones civiles. Por eso fue acertado lo que dijo la juez de distrito en su párrafo. Dijo, en este sentido, se puede colegir que las normas tienen como destinataria a la mujer en estado de gravidez, por lo que al constituirse la parte quejosa por asociaciones civiles, debe concluirse que no resultan destinatarias de la norma impugnada. Y en otro punto cuando desestima y sobresee su sentencia, dice que es menester que esa afectación de las que aducen las personas quejosas implique una eventual concesión de protección constitucional, la obtención de un beneficio determinado que no puede ser indirecto, sino inmediato de la resolución que se dicte, pues de otra forma la afectación es potencial o hipotética al no revelar un beneficio directo a las quejosas. Conclusión. Por lo tanto, se hace un exhorto a los señores ministros a que no aprueben el proyecto presentado y rectifiquen los que han emitido, ya que solo tendremos una nación más fuerte si tenemos más mexicanos que nazcan y ciudadanos. Pues bien, este es el tema número uno que queríamos comentar y que bueno, estaremos muy de la mano, primeramente trabajando con toda la sociedad para que podamos echar abajo esta situación, ya que es algo obviamente pues muy delicado, ¿verdad? Quiero pasar al siguiente punto, que es los antecedentes del proyecto que busca prohibir la colocación de nacimientos de nuestro Señor Jesucristo. El 14 de junio de 2023, la primera sala de la Suprema Corte celebró sesión donde se encontraba enlistada originalmente un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en el amparo de revisión 216/22, relacionado con la prohibición de nacimientos en espacios públicos. Ese proyecto dejó de tener lugar y no fue discutido, debido a una solicitud presentada por el ministro Carranca, y se volvió a enlistar para una próxima sesión. Ahora, el ponente del proyecto es el ministro Arturo Saldívar, y el proyecto va sobre la colocación de un nacimiento de Jesucristo en el Parque Las Américas y en la Plaza Grande del municipio de Mérida, con el expediente número 215/2022. En redes sociales circuló la información de que el promovente del amparo había desistido hasta la fecha de hoy, 26 de junio de 2023. Se ha publicado oficialmente en la lista de la Corte que se recibió el desistimiento. De acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe notificar personalmente al promovente para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Es el caso que el 28 de junio se reanudará la discusión y votaciones de los nacimientos en México. Y bueno, pues hay algunas consideraciones. Primero, el proyecto de sentencia no debe tener lugar ya que hubo un desistimiento por parte del quejoso, el señor Miguel Anguas Rosado, de la demanda de amparo, por lo cual se debe proceder conforme a la Ley de Amparo, conforme al artículo 63, y en su oportunidad sobreseer el juicio de amparo. Segundo, es de recordar que tanto el gobierno de una nación como las leyes que acuerda y las instituciones que crean son hechas para servir al ser humano, es decir, de orden jurídico que está hecho para servir al ciudadano, no para hostigarnos. Y tiene una identidad cultural y religiosa, y además una dimensión corporal y espiritual. Y en esta última se encuentra la religión, y en la libertad religiosa se encuentra la libertad de expresión. Aunado a que es claro que el nacimiento del Señor Jesucristo es un porteaguas fundamental en la historia de la humanidad, ya que su mensaje es de vida eterna, esfuerzo, perdón, virtud y de amor al prójimo, que nada perjudica a ninguna persona. Resulta inadmisible avalar proyectos de sentencia que pretendan eliminar la identidad cultural y religión de la nación, por entender a la visión singular o sentimental de una persona que además se desistió de un amparo. Como conclusión, exhortamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que actúen conforme a derecho,
y en su oportunidad sobreser el juicio de amparo y respeten la libertad religiosa en México, o en su caso, nieguen el amparo al quejoso que se desistió del amparo. Pues como pueden ver, son puros ataques a las familias principalmente, ¿no? Sobre todo a la identidad cultural de cada uno de nosotros, a nuestras costumbres religiosas. Pues creo que no debe ser. Creo que son temas demasiado importantes que nos competen a todos y que lo principal es que afectan a la familia, sin duda alguna. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna pregunta a ustedes? Ana, ¿gustas enriquecernos? Don Carlos, también adelante. A ver, para puntualizar el tema de la gravedad de lo que estamos viendo y lo que denunciamos el día de hoy, que particularmente tendría que ser sintetizado en una captura ideológica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de este país, que a través de imposiciones que consideramos y denunciamos abiertamente antidemocráticas, arbitrarias e ideológicas, pretende imponer en todo el país, y en este caso en Aguascalientes, la supuesta existencia de un hipotético derecho al aborto. Derecho que textualmente en la Constitución no se encuentra recogido en ninguna parte. Y no lo digo yo, lo dice la propia Corte. Cuando resolvieron la acción de inconstitucionalidad 148-2017, que es el antecedente de todas estas resoluciones que hemos estado viendo y que pretende ser el antecedente que se discutirá el próximo miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos, hay un párrafo muy claro que dice, textual: es innegable que el texto constitucional y aún el marco convencional carece de referencia explícita a este derecho fundamental. Está hablando del aborto. Y luego dice, pero de la lectura conjunta de la Constitución y de estos derechos, y habla del derecho a la salud, del derecho a la libertad reproductiva que se le llama, el derecho a la igualdad jurídica, a la vida privada, yo llego a la conclusión de que esto existe. Es decir, yo me invento un derecho que no está establecido en la Constitución y lo impongo en todo el país, pasando por encima de la autonomía de los estados, de la soberanía legislativa de los estados, de la capacidad democrática que tienen las sociedades para normar su vida en colectividad, y básicamente a partir de una imposición ideológica que sus sentencias la fundamentan particularmente en la llamada perspectiva de género, que es básicamente todo este discurso que deriva del feminismo, donde se trata de ubicar una supuesta existencia de una estructura patriarcal, heteronormativa, discriminatoria, que oprime a las mujeres en términos históricos. Eso es una ideología. ¿Lo podemos compartir o no lo podemos compartir? Podemos estar de acuerdo con esa lectura de la antropología humana o podemos no estar de acuerdo con ella. Lo que nos parece arbitrario es que con base en esa visión de las cosas, la Suprema Corte de Justicia pretenda pasar por encima de la autonomía legislativa de los estados y de la capacidad de deliberación democrática de cada una de las entidades del país, para imponer esta figura del derecho al aborto por encima de las leyes, subordinando en el camino, por no decir desconociendo, todos los principios jurídicos que están implícitos en el orden jurídico mexicano. El mundo ya lo sintetizó muy bien. Aquí tenemos una sentencia de amparo que se convierte en una acción de inconstitucionalidad. Los abogados saben que las sentencias de amparo regularmente protegen a una persona que tiene un interés jurídico, ¿sí? A una persona a la que se le está afectando un derecho. Bueno, aquí no hay ninguna persona a la que se le está afectando un derecho. Son asociaciones, ¿sí?, que a título de representación genérica de todas las mujeres concurren al amparo. Sabemos además que en el amparo los efectos siempre son particulares, para el caso concreto, para el quejoso, para beneficiar al quejoso. Bueno, aquí a través de un amparo se busca que tenga un efecto general derogando toda una legislación, ¿sí? Como podemos ver, aquí tenemos un derecho que no está en la Constitución, que se lo inventan ideológicamente en la Corte, y que a través de un procedimiento que viola todas las reglas jurídicas del amparo, pretende imponerse y derogar el conjunto del orden normativo que regula la materia en Aguascalientes. Materia que además, y esto hay que decirlo con claridad, en Aguascalientes no hay mujeres en la cárcel por el delito de aborto. Si ustedes revisan en la Fiscalía, les invitamos a los amigos de los medios de comunicación que revisen cuántas mujeres están hoy en la cárcel por el delito de aborto. La respuesta es no hay. Bueno, sí creo que hay una, que cometió un feminicidio de una mujer que estaba embarazada y por esa razón terminó en la cárcel por el delito también de aborto.
Si no mal recuerdo, la única persona que se encuentra en la cárcel en este momento por el delito de aborto. ¿Qué es lo que se intenta? Se intenta algo más perverso. Se intenta legitimar una conducta a partir de una imposición ideológica a nivel nacional, ¿sí?, que es el tema del aborto. Nosotros estamos en contra del tema del aborto porque respetamos un derecho a la vida, ¿sí? Respetamos el derecho a la vida de todo ser humano y creemos en la libertad y en la responsabilidad, tanto de hombres como de mujeres. Pero aquí lo que se pretende es imponer una visión a nivel legislativo y después a nivel cultural y después a nivel sociológico de la vida humana como algo banal, relativo, que puede ser sacrificable, donde la sexualidad humana puede ejercerse de forma irresponsable, ¿sí?, y donde en última instancia no se respete el valor central de la vida humana y de la libertad como responsabilidad de las decisiones de hombres y mujeres, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que denunciar aquí hoy. Están pasando por encima de nuestra autonomía legislativa, están pasando por encima de nuestras leyes, están pasando por encima de los principios jurídicos fundamentales del orden jurídico mexicano, que se supone que la Corte debe salvaguardar, y nos están imponiendo algo que no se encuentra en la Constitución. Y esa es la gravedad de este asunto. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva de género, desde la ideología de género, imponiendo la ideología de género como la norma suprema del orden jurídico mexicano. Nos parece inaceptable. ¿Qué pasaría si la Suprema Corte se mantiene donde mismo, ¿no? Porque aquí en el Congreso local ya dijeron que van a, pues, a obedecer lo que les digan allá. ¿Cuál sería su postura? ¿Qué seguiría de parte del frente? Bueno, hay un dicho que se ha gestado, se ha generado, que dice a veces que la Corte vence pero no convence. Bueno, o sea, si se aferran a esta actitud contumaz, pues quedará en evidencia para la historia de lo que fueron capaces de hacer. Pero de cualquier manera, externamos, no podemos quedarnos callados ante este intento, este atropello. No podemos quedar callados y tenemos la obligación de denunciar como ciudadanos, como gente que busca la verdad y el bien. Tenemos que hacer algo y participar en la medida que está en nuestra alcance. Tal vez en un futuro lleguen otros ministros que puedan revocar estas decisiones que se han emitido ilegalmente, injustamente, y podamos tener una nación donde se respete la vida humana desde ese instante. La Constitución dice, el artículo primero, los derechos humanos se entenderán progresivamente. Entonces la progresividad debe de llegar y la protección del Estado debe de llegar al instante donde hay una secuencia cromosómica completa. Ya es un ser humano, ya inició el cómputo de la gestación, ya inició el cómputo de la edad. Entonces aquí, ¿qué es lo que parece? Lo que parece es que pareciera que se tratara de un litigio estratégico y no estamos conformes en la manera en que se están conduciendo estas autoridades. No quedaría más sino más que soportar y denunciar en dado caso. Si fuera, en este punto en particular, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que, llamar la atención pública de esta imposición ideológica desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por encima de la Constitución. Subrayar que no hay un fundamento jurídico real para esta resolución, más que puramente ideológico. Denunciarlo públicamente. Obviamente estamos obligados a respetar la institucionalidad del Estado mexicano, pero eso no significa que no sea materia de discusión política. Eso no significa que en las próximas elecciones no les vayamos a pedir a los legisladores o a quienes se presenten como candidatos a legisladores que lleven a cabo las reformas necesarias para explicitar en la Constitución lo que hoy la Corte se niega a reconocer, ¿sí? Y para también entrar en una discusión clara respecto de los límites de estas facultades de la Corte para imponer lo que la Constitución no dice, que lo estamos viendo en muchos campos. Ahora resulta que la Constitución ya no dice lo que dice, sino dice lo que la Corte dice que dice, ¿sí? Nosotros advertimos que hay una captura ideológica del tribunal del máximo de este país, y eso lo que significa es que cada vez más vemos sentencias como esta. Este es el proyecto de sentencia, y te fijas, son muchas páginas, pero es puro rollo, y te lo digo yo como abogado, ¿sí? Y tú te pones a revisar cuáles son las remisiones específicas, artículos concretos de la ley, vas a encontrar muy poco, casi nada, pero vas a encontrar mucho rollo ideológico, ¿sí? Muchas teorías sociológicas sobre el patriarcado, la heteronormatividad, la discriminación histórica de las mujeres,
el tema de que de alguna forma se les está obligando a hacer supuestamente de alguna forma un papel secundario al varón y demás. Esa visión del mundo, ¿me explico? Esa visión típicamente del feminismo de género, es la perspectiva de género, la ideología de género, pero partiendo desde esa sociología que uno puede o no compartir, y yo puedo o no estar de acuerdo con esa forma de ver el mundo. Pero el problema es que están imponiendo en una sentencia por encima de la Constitución y de las leyes. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros creemos que la Suprema Corte tiene que resolver cualquier controversia con base en la Constitución, porque para teorías sociológicas tienen ellas, las feministas, y tenemos nosotros, y hay muchas teorías y están en debate democrático. Pero lo que no puede ser es que una sola teoría o una sola ideología capture, ¿sí?, las instituciones del Estado. Es como si yo les dijera que resolvieran la acción de inconstitucionalidad con base en lo que dice la Biblia. ¿Me explico? ¿Sí? No, se resuelve con base en lo que establece la Constitución. ¿Sí? Igual que en el tema de los nacimientos, ahí hay una libertad religiosa que se pretende anular. ¿Sí? Y además de que no tienen ningún respeto por el patrimonio cultural de los mexicanos, pues ese es un problema que estas imposiciones ideológicas quieran de alguna forma imponerse por encima de la deliberación democrática de las sociedades. Pongo un último ejemplo ya para terminar y para subrayar, por ejemplo, la gravedad de lo que está pasando. Esto tiene antecedentes internacionales. En Estados Unidos, nosotros sabemos que hace un año más o menos se derogó la histórica o la llamada histórica sentencia Roe versus Wade, que es la sentencia por virtud de la cual en Estados Unidos se había legalizado supuestamente el aborto, ¿sí?, hace 30 o 40 años. ¿Qué había hecho Roe versus Wade? Había hecho exactamente lo mismo que hizo la Corte o que está haciendo la Corte en México: inventarse lo que la Constitución de Estados Unidos no dice. ¿Sí? No es, obviamente, cuando las constituciones fueron establecidas, los temas del aborto no eran temas de discusión pública. Se presuponía que la vida era un valor y un derecho por definición connatural al ser humano. ¿Sí? Las discusiones sobre el aborto son modernas a partir de que la técnica médica y científica permite esos procedimientos, ¿estamos de acuerdo? Antes esto no se discutía, el derecho a la vida se presuponía. ¿Sí? Bueno, ni la Constitución de Estados Unidos y tampoco la Constitución mexicana han establecido nunca una discusión o un artículo que establezca el llamado derecho al aborto. Nunca ningún político se ha presentado a una elección y ganado la elección diciendo que va a reformar la Constitución estableciendo el derecho al aborto. Eso no ha pasado nunca. Pero la Corte en Estados Unidos y ahora en México impone argumentativamente e ideológicamente este concepto del derecho de la mujer a decidir o del derecho al aborto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo la Corte de Estados Unidos hace un año? Reconocer, ¿saben qué? La realidad es que la Constitución de Estados Unidos no establece esta figura. No está en ninguna parte, no lo inventamos ideológicamente hace 50 años. Bueno, lo que la Corte de Estados Unidos hizo hace 50 años, que el año pasado la propia Corte de Estados Unidos tuvo que revocar, es lo mismo que está haciendo en este momento la Suprema Corte de Justicia en México: imponerle a todos los mexicanos lo que la Constitución no dice y negar la deliberación democrática sobre un tema que divide profundamente a las sociedades y sobre el cual es válido, es legítimo tener posiciones éticas que entren en controversia y en debate público. Eso es lo que tenemos que señalar, que nos están imponiendo una única forma de ver las cosas, negándonos el derecho a participar en la discusión compleja. Pues bien, ya para terminar de nuestra parte, queremos hacer una invitación a toda la sociedad y a ustedes como medios que mucho nos favorecen al promover nuestras noticias, nuestra defensa por la vida y la familia. Queremos invitarlos mañana y a toda la sociedad de Aguascalientes a una manifestación que tendremos en la Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en Álvaro Obregón, casi esquina con Zaragoza, a las 9 de la mañana. Tendremos una manifestación pacífica como nos caracteriza a nosotros, donde pues quedan invitados y sobre todo toda la sociedad de Aguascalientes. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar? Bueno, pues creo que de nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Como siempre, les agradecemos a ustedes su atención y su tiempo que nos dan. Gracias y buen día. Gracias.